Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Qué lindo verlos este domingo. Ya se nos está acabando el año. En esta semana vamos a tener la Navidad, vamos a estar en familia, vamos a celebrar Navidad. Y realmente este domingo lo que quiero hoy día compartir contigo, sé que viene de la mano de Dios, sé que viene de la voz de Dios, del corazón de Dios para ti, para tu familia. Así que como todos los domingos me encanta que estés ahí sentado. Y ya sé que estás extrañado porque estoy con mi terno, con mi corbata, pero ya te voy a explicar por qué estoy así. Pero antes de comenzar, quiero invitarte a que ya sé que has juntado a toda la familia ahí y todos están listos para escuchar lo que hoy día Dios tiene para nosotros, incluyéndome. Quiero invitarte a que hagamos una oración cortita. Señor, te damos muchas gracias porque en este momento tú quieres hablarnos algo muy grande, muy poderoso que viene de parte tuya, que viene de tu corazón. Dios, quiero pedirte que tú puedas utilizar mi boca, Señor, que puedas utilizarme como un instrumento de tu gloria, para que tú puedas hablar, Señor Dios, a través de mí, a todas las personas, incluyéndome, Señor, a todo lo que tenemos que hacer en este fin de año, a todo lo que tenemos que entender y conocer en este fin de año y en todo lo que se viene. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Quiero empezar diciéndote algo que yo creo que este 2020 ha marcado la vida de todos nosotros, ha marcado la vida de absolutamente todas las personas en cada rincón del mundo, todas las personas que de pronto creían en Dios o no creían en Dios, en todas las personas que tenían alguna ideología o no, que se creían mucho o no, que tenían mucho dinero o tenían poco dinero, los que estaban sanos o los que estaban enfermos, a las personas que de pronto eran muy mayores o eran muy menores, a los ancianos, a los niños, a los jóvenes, a todas las personas. En este 2020 hay algo que nos ha marcado, que hemos entendido y que ha marcado nuestras vidas y ha marcado una línea en la historia que ha hecho que todos nosotros podamos entender algo. Y lo que hemos entendido es que las cosas que no vemos, los enemigos que no vemos, de pronto son las cosas que más tenemos que tenerles miedo, o las cosas que de pronto pueden destruirnos, o son las cosas que nosotros no vamos a esperar que vengan de cierta manera. Con lo que ha pasado este 2020, con la pandemia que hemos vivido, hemos entendido que hay cosas que no se ven, que son mucho más poderosas que las cosas que se ven. Esto me hace recuerdo como en la Primera Guerra Mundial había leído esto. Con todos los tanques, con todos los armamentos, con toda la furia de las personas, de todo lo que habían hecho con armas para destruirse, para hacer una guerra mundial. Habían alcanzado a habían alcanzado a matar 17 millones de personas. Pero un año después de la Primera Guerra Mundial, vino una pandemia parecida a la que estamos viviendo hoy día en el 2020. Un año después de la Primera Guerra Mundial, apareció una pandemia parecida a esta. Apareció un virus que destruyó a más personas, a 25 millones de personas. Imagínense, un año antes, la Guerra Mundial había destruido a 17 millones. Un año después, algo que no se veía, había destruido a 25 millones de personas. 8 millones de personas en diferencia para saber qué realmente era más letal para las personas. Y ese 2020 estamos viviendo, y de pronto estamos viviendo en algunos países el rebrote de lo que está pasando, el rebrote, y vemos otra vez esta enfermedad, vemos otra vez este virus que está otra vez haciendo y deshaciendo a muchas personas. Vemos las estadísticas, pero nunca, jamás hemos podido ver un tanque grande que lance un cañón, una bala que pueda destruir al coronavirus. Y eso es lo que ha pasado. De pronto, muchas veces, muchas personas pueden tener mucho dinero, muchas personas de pronto pueden haber logrado muchas cosas muy grandes en su vida. Yo he conocido personalmente y he leído muchas veces también de muchas personas que han logrado muchas cosas muy poderosas, empresas muy grandes, han logrado tener éxitos muy grandes, pero de pronto algo como llamado el cáncer ha alcanzado a sus vidas, y ni todos los millones de dólares, ni todo el éxito que han podido tener, algo invisible que pasaba en sus organismos ha destruido sus
vidas en poco tiempo. Y lo que se vive, cuando uno siente, cuando uno se da cuenta que el poder de las cosas que no se ven son más fuertes que las que se ven, nos está hablando de algo muy grande. Obviamente eso está desde el punto de vista de las bacterias, de los virus y en el caso del cáncer, de cómo las células pueden tornarse malignas de un día para otro en una persona y hacer metástasis. Y muchos de nosotros en nuestras familias hemos podido vivir el deceso de muchas personas en esto. Pero también tenemos que entender y comprender que dentro de nosotros, dentro de nuestro organismo, tenemos un sistema de defensa, una guerra que ocurre a diario, que de pronto nosotros no nos damos cuenta. Ahí dentro de nuestro organismo, cuando vienen las bacterias, cuando vienen los virus, cuando vienen tantas cosas, hay un sistema de defensa que llevamos en nuestra sangre. Que nuestra sangre está encargada de defendernos, nuestra sangre está encargada de llevarnos más adelante. Quiero hacerte recuerdo en Apocalipsis 12, del 10 al 11. La Biblia nos muestra y nos dice, y ahí en la Biblia dice, cómo es que ha venido un Salvador, ha venido un Rey, ha venido la salvación, el poder, dice la Biblia, ha venido el reino, ha venido la autoridad del Cristo, dice, para nosotros, para sus santos, para ti que me estás mirando en este domingo donde se aproxima la Navidad, donde se aproxima uno de los momentos que personalmente me gusta más en todo el año, no por las luces, no por los arbolitos, sino por lo que realmente la Biblia nos ha hablado a través de este evento, y más que evento, esta línea en la historia, que ha venido un Salvador. Y de pronto todo el mundo, cristianos, no cristianos, ateos, y la gente que cree y no cree en Dios, la gente que de pronto profesa cierta fe, musulmanes y etcétera, en todo el mundo, en absolutamente todo el mundo se recuerda que Jesús, que un día Dios se hizo hombre y vino y se llamó Jesús para traernos salvación. Y eso es lo que está hablando la Biblia en Apocalipsis 12, del 10 al 11. Y la Biblia dice que nosotros, los santos de Dios, que tú y yo, que tú, de pronto que dices, pero Javi, yo no soy santo, todos somos santos por lo que Jesús ha hecho en esa cruz, por lo que Jesús ha hecho al pagar, al cumplir el propósito de vida que Él tenía. Y la Biblia dice que nosotros hemos vencido, ahí en Apocalipsis 12, 10 al 11, dice, nosotros hemos vencido por la sangre del Cordero, por la sangre de Cristo Jesús, por la sangre de ese Dios hecho hombre. Que eso vamos a recordar en esta Navidad, que muchas casas de pronto se acuerdan de esto. Tal vez es la única vez en el año donde toman en cuenta esto. Pero no importa, lo que importa hoy día es que tú me estás escuchando y las personas que me van a escuchar, no solamente este domingo, a lo largo de la semana, sepan que cuando nos acordamos de Jesús, nos acordamos de lo que nos ha hecho victoriosos, de lo que nos ha hecho vencedores, de lo que llevamos en nuestra sangre. Y la Biblia dice que la sangre del Cordero los ha hecho vencedores, y el testimonio de los santos. El testimonio, cuando la Biblia habla del testimonio, habla de cuando nosotros, lo que nosotros podemos hablar y testificar de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, de que realmente ese Dios es real, que realmente ese Dios que ha venido, que ha decidido venir a esta tierra, no solamente para que tengamos una cena deliciosa, no solamente para que un día compartamos con nuestra familia, no solamente para que un día, de pronto muchos en su casa ponen ahí su nacimiento y se acuerdan de Él, no solamente para que ese momento del año la gente diga, sí, había un Jesús, no solamente para que hoy día le cuentes la historia a tus hijos de que Jesús vino. Él vino a salvarnos, Él vino a hacer una obra poderosa para cada día de nuestras vidas. Yo sé que tú que me estás mirando puedes decir, si algún día yo he sabido, he sentido el poder de Dios en mi vida como nunca. Yo me acuerdo una vez, estábamos en Estados Unidos, habíamos viajado con mis hermanos, mis papás nos mandaron a un evento cristiano, nos enviaron a un congreso cristiano. Había un montón de jóvenes, creo que eran como 70 naciones, había muchas personas en ese lugar, eran carpas inmensas, habían conciertos de todas las noches, habían prédicas en la mañana, en la tarde y en la noche, salíamos a predicar. Yo me acuerdo que en ese momento
Iba a los conciertos, cantaba, miraba a las personas, miraba a la gente que estaba en los conciertos, estaba con mis hermanos. Me acuerdo que me tocó vivir mi cumpleaños ahí, que fue hermoso ese cumpleaños en ese lugar. Estábamos en Atlanta, en Estados Unidos, y me acuerdo que mientras estábamos en todos esos conciertos, era hermoso ver tanta gente levantando sus manos, cantando a Jesús, cantándole, alabándole y adorando. Era hermoso ver a las personas predicando, a tantos jóvenes, éramos cientos, yo me animaría a decir miles de jóvenes reunidos, y después de ahí salíamos a predicar a todas partes. Una noche, me acuerdo, después de que pasó todos los eventos grandes donde todos salimos dispersados por todo Estados Unidos, y nosotros llegamos a una iglesia, si no me equivoco era en Virginia, y estábamos ahí en la iglesia en Virginia, y me acuerdo que el pastor había predicado ahí y habían hablado, y yo me acordaba de todos los momentos que había vivido, de todas esos lugares donde había visto las prédicas, los conciertos, donde la gente alababa y cantaba a Dios. Yo había visto, como les había contado muchas veces, había visto a mi madre cantar, he ido a la iglesia durante toda mi vida, pero ese día pasó algo especial. Nos pusimos, éramos, si no me equivoco, solamente como 50 personas, nos pusimos a alabar a Dios. Una persona estaba tocando la guitarra, estaba cantando, y él mientras cantaba, si no me equivoco, se llamaba Benilton, era un brasilero, y él estaba cantando, y mientras él cantaba, yo le decía a Dios, Dios, he vivido cosas hermosas, he visto cosas maravillosas, he visto mucha gente cantando, te he visto un montón de jóvenes, hombres, mujeres, he visto a todas las personas reunidas en tu nombre. Pero Dios, en todo eso, quisiera recibir un abrazo tuyo. Nunca me voy a olvidar ese momento. Yo estaba de rodillas y se me caían las lágrimas, porque había visto mucho, había cantado, le había pasado bomba. Habían sido momentos, son momentos inolvidables que nunca voy a perder de la memoria. Pero de pronto, cuando habían solamente 50 personas, de pronto cuando solamente éramos pocos, yo le estaba pidiendo a Dios algo que tal vez no entendía en ese momento. Sabía que Dios estaba en mi corazón, pero le estaba pidiendo un abrazo a Dios. Y de pronto sentí un abrazo, unos brazos que me rodeaban y me abrazaban, y mis lágrimas empezaron a correr, porque sabía que ese Dios al cual habíamos alabado, ese Dios del cual habíamos recibido prédicas, del cual habíamos ido y habíamos predicado, habíamos hablado a muchas personas, habíamos hecho campeonatos, habíamos hecho partidos de fútbol para poder predicar a personas, habíamos hecho, me acuerdo, trabajo social, hemos limpiado plazas con solamente el objetivo de ir y hablarle, de podernos acercar a las personas y decirles, existe un Dios. Pero el momento más glorioso para mí durante todo ese viaje no estuvo en los conciertos, no estuvo en las prédicas hermosas, que realmente fueron hermosas, que tocaron mi corazón, que hasta ahora me acuerdo muchas de ellas. No fue el momento donde yo estaba ayudando, no fue el momento donde yo estaba tal vez incluso hablando de nuestro Salvador. Fue el momento donde Él y yo tuvimos un segundo, un instante donde yo pude saber, donde yo hoy día puedo testificar y decir, ese Dios al cual nosotros le hablamos, ese Dios al cual nosotros le oramos, ese Dios del cual habla la Biblia, ese Dios es real. Por eso la Biblia ahí en Apocalipsis dice que la victoria de los santos está en la sangre del Cordero, en lo que Él ha hecho por nosotros. Y en nuestro testimonio, que nosotros sepamos que eso es real, que lo que Él hace, lo que Él habla, lo que Él dice, lo que Él construye en nuestras vidas, que lo que Él mismo es dentro de nosotros y a través de nosotros es real. Y si de pronto has tenido un año donde has dudado mucho de Dios, donde tus oraciones tú pensabas que no eran escuchadas, de pronto decías estoy alabando pero no pasa nada, de pronto sigue en pie el COVID, de pronto toda la situación económica sigue y todos auguran y todos pronostican un 2021 muy difícil. Hoy día he venido a decirte que la victoria de ti que me estás mirando, y mi victoria está en la sangre del Cordero, y está en lo que nosotros hemos creído y hemos entendido, y podemos hablar que es cierto que llevamos un Dios real y verdadero en nuestros corazones. ¿Sabes qué? Los médicos
todos los médicos en este tiempo hemos visto y todos hemos comprendido cómo cuando sacan una muestra para ver si estás infectado con el virus, agarran, toman una muestra de sangre, toman una muestra de saliva, eso lo llevan al laboratorio. Cuando están en el laboratorio, ponen sus microscopios para poder sacar la vacuna. Han hecho unos microscopios, han utilizado unos microscopios que son tremendamente poderosos. Pueden ver, han visto los dibujos del COVID, han visto los dibujos del coronavirus, pueden saber, pueden hasta contar cuántas patitas tiene. Ven cuando el COVID les está sonriendo y les dice, todavía no hay vacuna. Están los científicos cuando llevan esas muestras ahí, ven ese microorganismo que no es perceptible a nuestra vista. Que si tú pones una muestra de COVID en tu mano, nunca la vas a ver con tus ojos. Necesitas esos microscopios y ver esas cosas minúsculas ahí, como han hecho estos médicos en los laboratorios, ¿sabes? Ellos ven las células y lo que están intentando hacer para darnos una vacuna. Lo que intentan hacer es ver cuál es el anticuerpo, qué es lo que nuestro organismo va a formar, porque nosotros alguna vez pensamos que la vacuna es un remedio que tú tomas y hace que los coronavirus exploten. Pero no es así. La vacuna, cuando te ponen la vacuna, es algo que estimula. Es como poner virus que están así mareados y tu cuerpo tiene que reaccionar, tiene que fabricar los anticuerpos, tiene que fabricar la defensa para matar a esos virus, y los científicos están matando para hacer eso. ¿Cuánto no quisiéramos de pronto meter el ejército de Estados Unidos dentro de los que están enfermos de coronavirus y se metan ahí, metan esos tanques, metan esos portaaviones ahí a tu sangre para que puedan destruir los virus, para que puedan destruir el cáncer? Pero eso no ocurre. Hay algo que sí ocurre. Los científicos muchos se frustran porque de pronto no pueden atacar, no pueden hacer nada contra esos ataques que sufre el organismo por estas cosas. Pero la Biblia nos muestra algo poderoso y grandioso que lo recordamos en la Navidad, que lo recordamos ahora. Un Dios, el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el Todopoderoso, el Dios omnipotente, o sea, el que tiene el poder de todo, el Dios omnisciente, el Dios donde el tiempo está en Él, donde Él puede estar en todas las cosas. La Biblia en realidad lo pone de una mejor forma, que todas las cosas están en Él, no se le escapa nada a Él. Ese Dios todopoderoso un día te vio a ti y me vio a mí, vio al mundo, que estaban siendo atacados por el pecado, por el diablo, que estaban siendo atacados por nuestra carne, por los deseos de nuestra carne. Y un día Dios, en su plan perfecto, decidió venir por ti y por mí. Decidió hacer la primera Navidad en los mejores términos que te puedo hablar hoy día. Decidió quitarse su ropa, quitarse su traje de deidad. Él decidió, viendo en ese microscopio lo que estaba pasando en el mundo, decidió dejar a los ángeles, decidió dejar todo su poder y meterse en un cuerpo humano. La Biblia dice que María, cuando recibió la semilla de Dios, Jesús no fue nacido de hombre y mujer. Eso quiere decir que José no es el papá de Jesús. Estuvo presente ahí, le ayudó a María en todo lo que hizo. Pero María lo único que hizo es poner el cuerpo. Y Dios puso la sangre, puso la genética dentro de ese cuerpo. Puso a Dios mismo dentro de Jesús. Lo que pasó en ese momento fue tan grande. Y hablar de esto me ha hecho ganas de venir y ponerme mi terno, mi ropa más elegante, para decirte que lo que Él ha hecho, cuando hablamos de la Navidad, de la verdadera Navidad, es el hecho más grande, más hermoso para nosotros los humanos. Porque es cuando Dios vino con un propósito a nacer a esta tierra. Cuando Él decidió meterse en un cuerpo humano, lleno de limitaciones, un Dios todopoderoso, decidió venir, meter su sangre dentro de Jesús. El cuerpo humano, el cuerpo que se veía nacer cuando era la primera Navidad, cuando Jesús nació y vio María y vieron todos los que estaban ahí alrededor. Como yo les decía el anterior domingo, cuando los Reyes Magos vinieron a adorar al niño que había nacido. De pronto era un niño de carne de este tamaño,
Pero dentro de Él llevaba todo el poder, toda la gloria. Todo el principio y el fin estaban dentro de su sangre. Por sus venas corría no cualquier sangre, sino corría la sangre de Dios mismo. La Biblia dice que fue engendrado por Dios. Eso quiere decir que Dios mismo es Jesús, que Dios mismo es Él, que Dios mismo corría por sus venas. Él decidió hacer esto por nosotros. La Biblia dice que Él se humilló a sí mismo, haciéndose hombre, obedeciendo lo que habían decidido. Y quiero ponerme de pie en este momento, en este punto de la prédica, porque de pronto estamos en una cena y me ha hecho calor al hablar de todo esto. Me voy a sacar mi saco porque quiero mostrarte que Dios un día decidió sacarse su gloria y humillarse a sí mismo, sacarse lo que lo hacía poderoso, lo que lo hacía rey, y venir a meterse en tu cuerpo, en un cuerpo, para glorificarnos, para glorificarse en nosotros, en cada uno de nosotros. ¿Sabes? Te muestro mi tablet del año del nacimiento de Jesús. Pero no tenía, iban tan rápido las ideas que no podía escribirlas. Era tan rápido lo que Dios estaba hablando que no tenía el tiempo de meterlo en la computadora. Tuve que agarrar una hoja de papel y empezar a escribir para hacernos recuerdo que esta Navidad tenemos que entender que si bien no es la fecha y no importa, no interesa. Lo que interesa es lo que Dios hizo por nosotros. Él se hizo hombre. Jesús vino no de un Padre en la tierra, vino de un Padre celestial. Su sangre corría por Él, su cuerpo lo puso María, su sangre lo puso Dios mismo. Él es Dios. Sabes que toda la deidad, todo el poder, toda la divinidad, toda la omnipotencia que les decía hace rato, todo el alfa y el omega, se encuentran de pronto un día en un pequeño niño que se llama Jesús, que nació para vencer. El título de la prédica de hoy día es Nació para vencer. Además, el próximo domingo continúa la prédica que dice Naciste para vencer. Te mando ahí el spot publicitario de la próxima prédica antes de Año Nuevo. Naciste para vencer. Pero primero, Él nació para vencer. Cuando Él vino a esta tierra, nació para vencer. Nació, se hizo hombre para vencer. ¿Sabes qué? Su sangre, que era todopoderoso, su sangre. De pronto yo me imagino que Jesús, después de haber nacido y crecido, de pronto tú lo veías en la calle y veías una persona como yo, una persona de mi estatura caminando por la calle, pero dentro de Él llevaba la sangre de un todopoderoso, llevaba el espíritu de un todopoderoso. Y ¿sabes qué? La Biblia dice que Él fue tentado en toda tentación. ¿Sabes? Lo primero que después de que Él fue bautizado, de que Jesús fue bautizado, la Biblia dice que Él fue inmediatamente llevado al desierto, donde fue tentado por Satanás, donde Satanás intentó hacerlo pecar, donde Satanás quiso tentar su cuerpo, ese cuerpo humano que él tenía, con el deseo de la carne, con el deseo de los ojos, con el orgullo de la vida. Y Jesús respondió y le dijo, está escrito, está escrito. Yo me puedo imaginar que cuando Jesús estaba en el desierto y Satanás venía y le decía cosas, y le decía, ¿sabes qué? Te puedo dar todos los reinos del mundo. Yo me imagino que dentro de él su sangre se ponía como hirviendo, su sangre se ponía a todo vapor y le decía, ¿sabes qué, Satanás? Está escrito que he nacido para vencer, no he nacido para perder mi gloria en este desierto, no he nacido para quedarme en este lugar, he nacido para vencer, para traer victoria a esta tierra, para traer mi gloria a esta tierra, para yo traer mi reino a esta tierra. ¿Se acuerdan cuando estaba por nacer Jesús? Juan el Bautista decía, el reino de los cielos se ha acercado. Cuando Jesús empezó a predicar, decía, el reino de los cielos se ha acercado. Porque Él nació para vencer. Tal vez era niño en un pesebre, tal vez era insignificante verlo en un lugar que no tenía significancia. Tal vez todos esperaban ver al Mesías, al Cristo, haber nacido en un palacio. Pero Él había nacido
para vencer. En la Navidad Jesús nació para vencer. No se trataba de la estrella, no se trataba de los ángeles, no se trataba de María, no se trataba de José. Se trataba de que Jesús había nacido con un propósito. Se trataba de ti, se trataba de que Jesús había nacido para vencer. Como te digo, cuando Él estaba ahí en el desierto, Él venció a Satanás en ese instante. Él venció toda tentación, dice la Biblia. Después de que Jesús hizo un camino para nosotros y nos abrió las puertas y nos dijo: en este cuerpo humano he abierto un camino para ustedes delante de toda tentación. Ustedes también van a ser tentados, pero sepan que yo, que soy Dios, llevo la sangre de un Dios todopoderoso, que lo voy a poner en su espíritu para que ustedes puedan atravesar. No importa si no han comido, no importa si están en el peor desierto de sus vidas. Yo he abierto el camino para que ustedes puedan caminar y vencer toda tentación, porque la Biblia dice: yo he vencido, y el que ha vencido está en ustedes. ¿Sabes? La segunda cosa que Jesús venció. Jesús nació para vencer la tentación. Jesús venció para vencer la enfermedad. La Biblia cuenta que cuando Él caminaba ahí en Jerusalén, cuando Él viajaba por los pueblos, de pronto, yo hoy día me siento feliz de estar con mi mejor ropa para hablar del Rey de Reyes. Cuando tú te acuerdes de esta Navidad, te acuerdes que Jesús, cuando caminaba, empezó, y la Biblia cuenta cómo Él sanaba enfermos, cómo Él ponía los ojos, las manos sobre los ojos de los ciegos y ellos veían, cómo Él sanaba a los paralíticos, cómo el poder de Dios se manifestaba en Él. Él estaba venciendo toda la enfermedad, a las personas que habían sido diagnosticadas para morir. En ese tiempo la lepra era una enfermedad de muerte. Los leprosos venían delante de Jesús, y Jesús había vencido a toda enfermedad y salían sanos. Cuando les habían dicho: no vas a vivir, Jesús se acercaba a ellos y ellos quedaban sanos. Incluso la Biblia dice en una parte tan hermosa, en Juan 21, 25, dice que Jesús hizo tantas cosas en esta tierra, que Jesús hizo tanto, que ni aún todos los libros de esta tierra alcanzan para escribir todo lo que Él ha hecho, todas sus obras, porque Él había nacido para vencer. Es cierto, Jesús nació en esa primera Navidad, pero no nació simplemente para quedarse en ese pesebre para ser un niñito. Él nació para vencer la tentación, la enfermedad. Él nació para vencer la muerte. La Biblia nos cuenta y nos enseña cómo Él muchas veces se había encontrado y se había enfrentado contra la muerte. Jesús un día estaba ahí en un lugar y vino un centurión y le dijo: Jesús, mi hija está muerta. Jesús le dijo: por lo que has creído, ya está viva. En otra parte de la Biblia, Jesús estaba por ahí, de pronto estaban llevando el ataúd de una persona que estaba muerta. Y Jesús se acercó y tocó el ataúd, y ese hombre de ahí resucitó. Y Jesús había nacido para vencer. En su sangre, de pronto, su cuerpo era humano. De pronto, Él tenía que afrontar toda tentación. Pero en su sangre, en su espíritu, Dios nos estaba enseñando que dentro de Él estaba toda la victoria, toda la gloria. Y Él estaba venciendo a la muerte. Y me animo a decir que tal vez su sangre, cuando veía muertos resucitar, su corazón palpitaba mucho más fuerte. Porque decía: eso es el primer paso en contra de la muerte. Ese es el primer lugar para vencer la muerte. Aquí alguien se ha muerto de la emoción de lo que estoy predicando. No, mentira. Se acaba de romper una pata y por eso ha sonado así. Pero imagínense eso. No solamente Jesús resucitó a las personas. ¿Se acuerdan cuando Jesús un día fue a la casa de una persona y una niña estaba muerta? Y hay una broma que siempre la cuentan acerca de esto. Y Jesús entra a la alcoba de la niña que estaba muerta. Y la Biblia dice: niña, levántate. Y ella se levanta. Y en hebreo dice: talita kumi. Los camitas dicen: está lista la kunumi. Y la resucitó. Volvió a la vida. Pero no solamente eso. No solamente lo resucitó al momento que había muerto. No solamente venció a la muerte cuando ellos estaban en el ataúd. Sino un día
Su amigo Lázaro había muerto. Y se lo llevaron no solamente en ataúd, lo metieron en una tumba. Y Jesús había escuchado que su amigo había muerto. Yo me imagino que su sangre palpitaba ahí porque su sangre, porque su espíritu es de un Dios todopoderoso, que Él ha nacido para vencer, que Él no pierde. Él no va a perder con tu vida. Él no va a perder nada. La Biblia dice, cuando Jesús estaba orando al Padre, le dice: Jesús, todos los que tú me has entregado en mis manos, todos ellos van a llegar a la salvación. Yo me imagino que su corazón, el corazón de Jesús palpitaba porque su sangre estaba creando anticuerpos para lo que se venía. Y se acercó donde Lázaro y él ya estaba 3 días muerto. Y yo me imagino que Jesús decía: la muerte no va a ser un impedimento para lo que se viene. Lázaro, ven fuera. La Biblia cuenta que salió Lázaro y todavía olía podrido. Y olía mal, porque Jesús nació para vencer. Él nació para vencer. Y Él nació para vencer con un propósito grande. Él nació para vencer la tentación. Él nació para vencer la enfermedad. Él nació para vencer la muerte. Pero no solamente eso. Él también nació para vencer no solamente la muerte y la enfermedad, sino para vencer algo mucho más grande, que fue la voluntad y el pecado. ¿Se acuerdan cuando Jesús estaba a punto de morir y Él estaba orando? Y le decía: Padre, si puedes, que esta copa pase de mí. Pero si no, que no se haga mi voluntad, que se haga la tuya. Tal vez como hombre, tal vez como ese cuerpo humano que Él tenía, decía: no quiero sufrir lo que viene por delante. Pero su espíritu, ese niño que había nacido en Belén en esa Navidad, en la primera Navidad, había una sangre que corría por sus venas. Había un espíritu de un Dios todopoderoso que había venido con un propósito de salvarte, de salvarme, de llevarnos a una nueva vida, de llevarnos a un nuevo reino. Y Él dijo: prefiero tomarme esta copa, prefiero tomarme todos los pecados, prefiero tomarme todos los divorcios, prefiero tomarme todas las infidelidades, todas las adicciones, prefiero tomarme todo lo que están viviendo en el mundo, todo lo que han dado paso en sus deseos, las personas y lo que le van a dar paso a todas las personas que vengan, todo lo que tú y yo hemos hecho hasta el día de hoy, todo lo que tú y yo hemos hecho hoy día en la mañana, todo lo que tú y yo hemos hecho el día de ayer, todo lo que alguna vez le hemos dicho a Dios: Dios, nunca más, perdóname, nunca más lo voy a hacer. Y Dios sabía que le íbamos a decir a Dios: Dios, nunca más lo voy a hacer. Jesús igual decidió tomar esa copa y decir: que no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad, me rindo a ti. Él venció sobre la voluntad y sobre el pecado. La Biblia cuenta y nos enseña que ese niño que había nacido para vencer, había nacido para morir en una cruz. Cuando Él estaba muriendo en esa cruz, la Biblia dice que todo el pecado de todo el mundo, de todas las personas, que lo que tú has hecho, de lo que tú vas a hacer, de lo que hemos hecho, de lo que han hecho nuestros padres, de lo que han hecho nuestros hermanos, lo estaba cargando Él, y Él se tomó esa copa. Y cuando entró en Él el pecado, estoy hablando en sentido figurado, su sangre, la sangre de ese Dios todopoderoso, la sangre de esa deidad, porque Él no era hijo de hombre y de mujer, Él era hijo de Dios. Y Él era hijo de Dios y en un cuerpo de hombre. Cuando vino todo ese pecado sobre Él, ¿sabes qué es lo que pasaba dentro de Él? La sangre de Cristo, como hemos leído en Apocalipsis 12, la sangre de ese Salvador empezó a crear esos anticuerpos, empezó a crear esa defensa para ti y para mí, para que hoy día no seamos presos ni esclavos, ni del pecado, ni los deseos, ni de nuestra voluntad. En ese momento, la sangre de Dios
Dios estaba creando una defensa, un anticuerpo que se iba en contra de toda la maldad y el pecado y en contra de todo lo que Satanás había hecho y toda la autoridad que tenía Satanás. En ese momento, en su sangre, la autoridad de Dios estaba comiendo, estaba creando para que tú y yo hoy día, cuando nos acercamos a Dios, y me conmueve y me alegra estar con mi mejor ropa hoy día para festejar que ese día Jesús había nacido para vencer todo lo que nosotros no podemos vencer, para que cuando nosotros nos acordemos, para que cuando nosotros creamos que ese Jesús que estaba en la cruz en ese momento y cargaba todo el peso del pecado, el tuyo y el mío, el que nosotros no hemos podido vencer, estaba creando esos anticuerpos. Y quiero decirte, lo he anotado aquí en mi iPad antiguo, ese anticuerpo que se creaba en su sangre tiene un nombre. Ese anticuerpo que vino a vencer lo que tú no puedes vencer dentro tuyo. Ese anticuerpo que Cristo estaba ganando en esa cruz, que Jesús estaba ganando en esa cruz, cuando Él obedeció y decidió no hacer su voluntad, sino someterse al Padre. Ese anticuerpo tiene un nombre. Se llama Cristo, el Salvador. Cuando tú y yo creemos y entendemos que ese Jesús vino a nacer para vencer, podemos saber que Él pagó el precio, que su sangre se mezcló con nuestros pecados, y nuestros pecados, ni el peor de ellos, pudieron contra Él, porque en su espíritu llevaba el poder de un Cristo Salvador, de un Mesías que estaba esperando este mundo. Así que en esta Navidad, cuando te acuerdes de Jesús, cuando sepas que realmente Él vino a nacer para vencer, sepas que lo que Él hizo fue vencer tus pecados con su propia sangre en esa cruz. La Biblia cuenta que Él había muerto. El cuerpo de Jesús había muerto. El espíritu de ese Dios vivo estaba más vivo que nunca. Llevaron el cuerpo a una tumba. Lo metieron, le pusieron un manto. Lo pusieron como momia. Lo dejaron ahí. Pusieron una piedra. Inmediatamente Jesús, la Biblia dice, bajó hasta el infierno. Bajó hasta el Hades. Yo me imagino que todavía estaba bañado en sangre. Yo creo que Él ni siquiera quiso limpiarse la sangre que tenía encima, porque fue donde Satanás y le quitó las llaves que nos tenían presos, a ti y a mí. Le quitó las llaves de la autoridad de la muerte que Él tenía. Y le dijo, ¿te acuerdas? Talita Kumi, ¿te acuerdas de mi amigo que estaba 3 días ahí? Pues he venido a quitarte toda autoridad. He venido a vencerte. He venido a crear los anticuerpos. Para que todos los santos, por el testimonio, por la sangre del Cordero, por la que tú pensabas que estabas derramando. Y seguro, cuando estaban matando a Jesús, los demonios gritaban, ¡ya paren! Esa sangre lastima. Les llegaba la sangre y seguro que los quemaba y los paralizaba. Decían, por favor, ya no lo maten. Pero había en el corazón de Dios que Él había nacido para vencer. ¿Sabes qué? Tú no puedes estar perdido porque Él ha vencido. Para que nosotros lo llevemos a Él. Cuando Él fue ahí y que le quitó las llaves de la autoridad que tenía Satanás. Y se la llevó y se llevó a los santos. Cuando Él volvió a la tierra en un cuerpo glorificado. Cuando Él vino en una nueva vida. Vino cargando todos los anticuerpos para que nunca más le tengamos miedo, ni creamos que nuestros enemigos invisibles van a poder contra ese Dios que se hizo visible a través de Jesucristo, trayendo a un Dios poderoso, venciendo, ganando, derrotando todo lo que en este cuerpo humano nosotros podemos sufrir. ¿Sabes qué? Esa victoria que Jesús consiguió cuando vino a nacer, cuando vino a ser la primera Navidad, no terminó en el pesebre, no
no terminó en la cruz. A través de esa cruz, en la Biblia dice, un día Jesús les dice, pasemos al otro lado. La forma de pasar de donde estamos al otro lado es a través de la cruz, es a través de su sangre, de su preciosa sangre, esa sangre que está llena de ese espíritu, esa sangre que está llena de todos esos anticuerpos que nos llenan, que nos gobiernan, que nos dicen que somos libres. La Biblia dice que tú y yo somos libres, somos libertados cada vez que conocemos más a Jesús, cada vez que le permitimos a Cristo ser formado. ¿Han escuchado esto? Cristo ser formado dentro de nosotros. Te está diciendo que Dios mismo corre por tus venas, sus anticuerpos. Cuando tú dices, yo no puedo con este pecado, yo no puedo con esta traición, yo no puedo con esta drogadicción, yo no puedo con estas cosas, no puedo con la mentira. Viene Dios y te dice, yo estoy dentro tuyo, tú no puedes, pero sí yo puedo. Yo he pagado el precio para que tú hoy día seas libre de todas esas cosas, para que tú puedas vivir una nueva vida y tú digas, ya no sirvo más al pecado, ya no sirvo más a mi cuerpo, ya no le tengo miedo más a Satanás. Hoy día he creído que en la primera Navidad vino un Jesús hecho Dios, Dios hecho hombre, para darme la vida que yo necesito para entregarme al gobierno del que pagó por mí en la tierra. Ya no son más las cosas invisibles que te van a gobernar, el temor, la falta de perdón. Hoy día vamos a festejar la mejor Navidad en familia, sabiendo que somos libres de absolutamente todo, que Cristo un día pagó por ti y por mí. Así que cuando estés en la cena de Navidad y de pronto te inviten un poco de vino, ve el vino y acordate que su sangre fue derramada para que tú y yo seamos libres y podamos vencer, porque Él nació, Jesús nació para vencer y resucitó para darnos una nueva vida. Quiero terminar con esto. En Segunda de Reyes hay una historia que me fascina, me encanta. Había una escuela de profetas. Un día un hombre estaba trabajando para construir la escuela de profetas. En Segunda de Reyes es esa historia, si no me equivoco es en el capítulo 16, si no me equivoco. Él estaba golpeando el árbol con un hacha y golpeaba el árbol con el hacha. Y de repente la cabeza del hacha, la cabeza de metal del hacha se le cayó y se entró en el río, en el río que estaba ahí, en el río Jordán. La Biblia cuenta que la cabeza del hacha se empezó a hundir. Obviamente es una cabeza de metal, de fierro, afilada, y se estaba hundiendo. Y este hombre no pudo sacar su herramienta del agua y vio cómo se hundía y se perdía ahí entre las algas. El otro día estaba en el lago Titicaca con mis hijas ¿se acuerdan cuando hemos predicado? Si no has visto esa prédica, buscala. Estaba muy linda ahí en el lago Titicaca, pero ahí en las áreas empezó a perder el hacha. Estábamos en un, ¿cómo se llaman esas cosas que entran hasta el mar, hasta el lago, donde se parquean los barquitos para que tú te puedas subir? En un puerto estábamos ahí mis hijas, estaba también la nana y vino un viento fuerte y se llevó el gorro de la nana y se entró al lago y mi hija menor se puso a llorar porque ella le había regalado el gorro y el sombrero y se puso a llorar. No, el gorro. Yo le dije a mi hija, no, yo lo voy a sacar el gorro, y se la de mano así para saltar al lago Titicaca. Y me agarraron mis hijas y gritaron, no, papá, ¿qué estás haciendo? Y así, y vimos cómo se hundía el gorro. Impresionante cómo las algas empezaron a tapar ese gorrito, ese sombrerito de paja. Imagínense un hacha de metal, se empezó a tapar las algas. Y más abajo yo creo que ahí los sapitos veían, y digo, ¿qué pasó con esto? Y bajaba más y más, cuando el hacha llegaba casi hasta el fondo del río Jordán, cuando tocaba el piso, los peces veían qué pasó con esta hacha, y se cubrió con la arena y con las algas en ese lugar. La Biblia cuenta que fueron a llamar al profeta y le dijeron, la cabeza del hacha se ha caído. Y el profeta dijo, ¿y por dónde se ha caído la cabeza del hacha? Y el hombre le dijo, más o menos, es cerca por ese lugar que se ha caído la cabeza del hacha. La Biblia dice que el profeta cortó un pedazo, cortó un palo, cortó un tronco, y con ese tronco
se acercó donde estaba la cabeza del hacha, y uno de los milagros más grandes que cuenta la Biblia ocurrió. Ese pedazo de metal, ¿sabes qué? Por la naturaleza de ese pedazo de metal de la cabeza del hacha, se hundía y se iba cada vez más y más al fondo, y llegaba a tocar fondo. Por la naturaleza de lo que era ese pedazo de herramienta de metal, llegó hasta el fondo y se hundió y se cubrió de todas esas cosas. Pero cuando el profeta acercó el tronco, cuando acercó ese palo, ese pedazo de árbol, ese madero a ese lugar, la Biblia cuenta que ese pedazo de hacha no pudo con su naturaleza, no pudo con ser un metal, no pudo con ser más pesado que el agua, y empezó a flotar. Y me imagino que los sapitos decían: ¿qué le pasa a este hacha? Está saliendo. Y los pescaditos igual. Y la Biblia cuenta que salió y flotó, empezó a flotar el hacha. Y quiero terminar diciéndote esto: de pronto nuestra naturaleza nos lleva al fondo, nos lleva a pecar, nos lleva a cometer errores, nos lleva a alejarnos de Dios, a dudar de Él, nos lleva a pensar que de pronto las Navidades solamente para dar regalos y Papá Noel y tatarará. Pero cuando nosotros nos acercamos al Calvario, cuando nosotros nos acercamos a la cruz de Cristo, cuando nosotros nos acercamos a lo que Jesús hizo por nosotros y derramó su sangre y pagó ese precio, no importa nuestra naturaleza, no importa cuán el fondo hayas tocado en estos días, lo que nos hace ir hacia arriba, lo que nos hace flotar, es cuando Él nos cambia nuestra naturaleza, cuando su sangre, cuando su espíritu, cuando su vida entra de nosotros y nosotros empezamos a vivir una nueva vida y nos damos cuenta que no somos gobernados por las cosas, por las circunstancias. Nos damos cuenta que no somos gobernados porque si nos va bien o nos va mal. No somos gobernados porque si estamos enfermos o estamos sanos. No estamos gobernados porque si nos va bien o por si conseguimos los logros. Somos gobernados por lo que llevamos ahí adentro, por lo que Jesús ha pagado en esa cruz. Así que hoy día te digo: feliz Navidad. La mejor Navidad que puedes pasar es después de todo lo que hemos visto, porque de pronto todos esos enemigos invisibles que te han atacado, la duda, el menosprecio, el rechazo, te han llevado al fondo. Pero algo más grande dentro de tuyo te está llevando arriba y arriba y arriba y arriba y arriba y arriba y arriba, y tú vas a flotar y vas a vivir esta nueva vida. Javi, realmente me ha encantado lo que has dicho. Creo que Dios ha hablado y me ha hablado, y quiero pasar una feliz Navidad. Quiero invitarte a hacer esta oración. ¿Puedes orar por mí? Claro que puedo orar por ti. Señor Jesús, en este día quiero entregarte mi vida. Gracias por la primera Navidad. Gracias porque no se quedó ahí. Gracias por haber venido a nacer para vencer. Has vencido todo. Has sellado con la cruz y has resucitado. Hoy día, una vez más, quiero hacerte el rey de mi vida. Quiero que esta Navidad que venga, cuando vea una imagen, cuando vea un ejemplo de lo que ha pasado en la primera Navidad, me alegre. Cuando vea el vino, sepa que tu sangre ha sido derramada para que hoy día yo pueda vencer. Cuando vea el pan partido, cuando esté comiendo con mi familia, sepa que tú has vencido por mí y por ellos. ¿Qué más te podemos decir? Que gracias y que te acepto en mi corazón. Gracias por haber estado ahí con nosotros, conectado. Feliz Navidad, de verdad, feliz Navidad. El otro día con mi hijita, termino con esto, y mi hijita me decía: papá, ¿por qué está la historia de Papá Noel y de Jesús en la Navidad? Le decía: por dos cosas, porque Papá Noel es como nosotros, como los papás, y Jesús es como Jesús. Y me dice: ¿cuál es la diferencia? Si tú te portas bien, Papá Noel te va a traer regalos. Si te portas mal, Papá Noel no te va a traer regalos. Eso dice ese cuento, ¿no ve? Yo como papá, si tú te portas bien, entonces te doy premios. Si te portas mal, te doy paliza. Pero Jesús no. Te portes bien o te portes mal, Él ha pagado un precio
para que tú puedas ser salva por Él. Así que está bien que haya un Papá Noel para que sepas que Jesús es mucho más que un Papá Noel. Él no merece, Él no necesita que te portas bien o te portas mal para darte de su gracia. Y le digo, ¿y tú a quién prefieres? Prefiero a Jesús, a Papá Noel. Así que hoy día te invito a que celebres, a que la pases bien. Gracias por estar conectado ahí. Quiero que veas esos anuncios que son importantes y que te conectes con esta canción, con esta alabanza que tenemos para ti para el final. Gracias por tu tiempo. No te olvides, la próxima semana continuamos con el tema. Naciste para vencer. Que Dios te bendiga. Feliz Navidad. Disfruta, pasar este tiempo en familia. Que Dios te bendiga.